La escuela tiene un espíritu particular, una vida propia, una vida que va incluso más allá de sus directores o de sus directores académicos o de sus profesores. Es un espíritu que se sembró aquí desde el comienzo, un espíritu que tiene que ver con la libertad, un espíritu que tiene que ver con la experimentación, un espíritu que tiene que ver con algo que un jefe de cátedra definió como el prodigioso equilibrio entre la disciplina y el caos. No se trata de encerrarse en conocimientos académicos un tanto preestablecidos, sino que, bueno, el cine es una aventura creativa, es una aventura en una permanente dialéctica y nos interesa que esto se logre transmitir a partir de la experiencia vital de creadores que están haciendo su cine en el día de hoy y que esa experiencia, cuando es alguien que está haciendo y que está luchando por hacer su cine, la transmite de una manera mucho más vigorosa que si es alguien que lo tiene concebido como un proyecto simplemente académico, sin pasar por su experiencia vital como creador. Yo termino de arreglar un par de cositas y en 20 minutos sí pueden ir y hacemos un primer ensayo ya completo con cámara y con todo. Exacto. El director tiene una intención de captar la realidad lo más exacta posible. Hemos tenido esa concepción de que el arte se integre un poco a la historia desde el punto de vista del realismo, ¿no? A la cochiquera de allá. O sea, salta la cámara. No, lo que hicimos en la mañana salió todo muy bien, mucho mejor de lo esperado. Eran las tomas más complicadas porque todas las tomas de los cerdos, primeros planos, y dependíamos también mucho, no sabíamos cómo iban a reaccionar los cerdos, lo necesitábamos tener peleando y cosas así, y salió todo muy bien. No crear un concepto del director como alguien autosuficiente, que maneja el concepto de la realización cinematográfica de una forma autárquica, sin tener en cuenta algo que es fundamental, que es esa relación creativa con el resto de las especialidades. Cómo lograr aunar esos talentos en función de un proyecto común que tiene el director la responsabilidad principal de cómo conducir ese proyecto de una forma coherente, de una manera orgánica, hacia un fin creativo determinado. Un vector es el taller mismo como una especie de ola en que se van articulando distintas visiones, distintas percepciones, desde la idea, la sinopsis, el argumento y los instrumentos que tiene el guionista para hacer tanto un corto como un largometraje. Entonces, cada taller es un módulo en sí mismo y ese módulo se va engarzando con el otro, pero es una relación dialéctica, no es una relación mecánica. No es una relación rica en que se articulan muchos elementos diferentes, es como un árbol, ¿no? O sea, tiene un mismo tronco y salen muchas ramas. Cuando se escribe, tú escribes lo que piensas, pero muchas veces llega un actor y él pasa mucho de su alma en su trabajo. Es muy interesante ver que todo se está construyendo para hacer una película. Ver a la gente trabajando en eso, como si estuviera entrando en un lugar irreal que está un poco guardado en la imaginación. Es como entrar en un sueño, bajar y darse cuenta que existe la realidad porque están ustedes aquí. Las ideas surgen de cualquiera y esas ideas son elaboradas por cualquiera, enriqueciéndose y mutándose unas con otras, y eso le da un sentido de laboratorio, un sentido de vida, un sentido de articulación, porque son visiones diferentes a la que tiene un editor, de la que tiene un guionista o la que tiene un productor con un director, y esa multiplicidad de las visiones es lo que hace el laboratorio en sí mismo. La escuela tiene un diseño de producción que de alguna manera ayuda al estudiante, a los alumnos, a que ellos aprovechen al máximo los recursos y el tiempo que hay en la escuela. Carlos, ¿comió todo el mundo? Bueno, yo creo que el productor es un elemento fundamental en desarrollar una idea y llegar a filmar una película. Me parece que el productor debe estar desde el comienzo, inclusive como generador de ideas, o sea, antes del director, antes del guionista, etc.
y bueno, a partir de eso se desarrolla la idea. El productor es un personaje creativo, ¿no? Creativo organizativo, de alguna manera, en la estructura de una película o de una producción audiovisual, cualquiera, ¿verdad? Y tiene tanta interferencia en el resultado creativo de ese producto como la pudiera tener el director, o como la pudiera tener un director de fotografía o un director de arte. La dinámica se relaciona también, yo creo, con el perfil que la escuela ha buscado desde sus inicios en lo que han sido sus docentes, desde la fundación de la escuela. Y es que, en primer lugar, son personas que vienen del mundo, es decir, activo de la realización cinematográfica, de la televisión, del video en general, vienen de la profesión, no son docentes la gran mayoría en sí mismos, sino que vienen a transmitir lo que han sido sus experiencias, sus conocimientos en la vida profesional. Pensar en el sonido desde la gestación de la historia, desde el momento en que el guionista se imagina a su personaje preocupado mirando en la ventana, habría que pensar qué está sonando alrededor de ese hombre y qué elemento quizás pudiera sacarlo de esa situación en que está triste, preocupado. Quizás el sonido de unos pasos que se acercan por el pasillo hacen que este personaje reaccione, se mueva o recuerde alguna situación. No haces nada. Ya no haré nada. Un minuto más aquí es esperar el día en que me caiga la vejez encima en medio de una escalera. Realmente hay mucha tecnología implicada en esto, pero definitivamente lo más importante aquí es el hombre que está detrás de esos cables, el corazón que late y las ideas creativas que haya detrás de toda esa manipulación. Por encima de la industria, por encima de lo que cuesta hacer una película, para que eso resulte, tiene que haber una magia, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una sensibilidad que hay que tenerla, hay que sacarla. La idea es un ambiente muy sórdido y húmedo, donde no se identifique el pasaje del tiempo, que el tiempo pasa pero no importa. El tiempo está detenido y eso es un lugar donde hay fango, donde todo está mojado y donde hay una gente totalmente aislada de cualquier realidad que no sea la suya. El cine que hacemos aquí en el subdesarrollo, en el cine latinoamericano en general, a veces es un cine de contingencia, a veces es un cine de vida o muerte, un cine de rescate, de rescate de culturas, de rescate de raíces. Y creo que el privilegio de venir a esta escuela, la respuesta sería que nuestros cineastas fueran quizá cineastas de este continente. Tenemos que jugar entre la presencia de múltiples puntos de vista, de múltiples teorías y de múltiples experiencias, con una enseñanza que sin embargo debe llevar una unidad esencial. Esto es lo que me parece que caracterizaría la enseñanza, además de que tenemos un alto nivel de práctica. Creo que esta es una de las escuelas del mundo en donde la práctica es más abundante. Los documentalistas tienen en cuenta que vienen de la primera experiencia de la polivalencia, han hecho ficción y ellos saben que muchos de los grandes directores del cine de ficción han hecho documentales y viceversa. Entonces la cuestión es cómo narrar una historia, la mejor forma de contarlo, qué mecanismos, qué herramientas utilizar. Por eso muchos de los documentales que se hacen aquí están bordeando la ficción, pues todos sabemos que más allá del momento dulce que está viviendo el documental en el cine, la televisión es el mercado natural de los documentales. Entonces nosotros trabajamos mucho pensando precisamente en la importancia de que buena parte de los trabajos que se hacen tienen que tener esa visión de un público inmediato, directo, como es el televisivo. Cada profesor
si bien viene a enseñar una parte que está en el programa, ¿no es cierto? Un elemento pedagógico que va en ese momento del programa, sea narrativa documental, viene con un background que es la propia mirada que tiene un profesor mexicano, un profesor italiano, un profesor inglés, sobre los tiempos y la manera de contar en el montaje. O sea, te enseñan que la edición no es solamente pegar planos, que es agarrar una máquina y conocerla, no. Es una cosa más que está en tu cabeza, es estructura narrativa, viene más del guión y de otras cosas, no es tanto manejar una máquina. La narrativa clásica va a ser siempre la narrativa clásica. O sea, eso yo creo que no hay... No creo que va a cambiar. Yo creo que la tecnología digital, que es la revolución que hay ahora, se va a buscar de adaptar y sacarle el mejor provecho posible. La gran mayoría de los estudiantes provienen de alrededor de 21 países del mundo, igual los profesores, igual el colectivo académico, es decir que hay un intercambio permanente. Yo creo que ahí es donde está todo lo que podemos llamar la riqueza humanística o el aspecto más humano, más esencial, y que es tan necesario en un aprendizaje como es el cine. Esta es una escuela que además de ser una escuela que enseña cosas, es una escuela de convivencia, ¿no? de mucha humanidad, de mucho calor humano, ¿no? Entonces me satisface mucho, ¿no? esa interrelación que se crea, ¿no? En la que ellos aprenden muchas cosas de uno, de lo que uno sabe del cine o de lo que uno sabe de la vida, y uno también se retroalimenta, ¿no? De ese espíritu, de esa juventud, de ese ímpetu, de esas ganas de hacer, ¿no? Para ellos es una experiencia única. Ellos salen muy enriquecidos y nos dejan a nosotros también muy enriquecidos. Y pues, permite que la escuela en estos momentos sea una gran familia en el mundo entero, ¿no? Decía Goethe de Shakespeare que las obras de Shakespeare eran como un reloj de cristal, que a la vez que daba la hora se podía ver el mecanismo del reloj. Creo que esa pérdida de ingenuidad, que ese conocimiento del reloj es lo que el alumno adquiere, ve el arte como un reloj de cristal, ¿sí? Es arte en sí mismo, pero conoce los mecanismos que mueven las obras, y eso es muy bonito contactarlo. El cineasta debe ser alguien que haga visible este continente. Este es un continente invisible, este es un continente sin imagen. Y ustedes saben bien que un país sin imagen es un país que no existe. Un país con imagen, una muerte duele más que en un país sin imagen. Por lo tanto, otro cine es posible a partir de que los cineastas hagan posible la visibilidad de este continente.
La escuela tiene un espíritu particular, una vida propia, una vida que va incluso más allá de sus directores o de sus directores académicos o de sus profesores. Es un espíritu que se sembró aquí desde el comienzo, un espíritu que tiene que ver con la libertad, un espíritu que tiene que ver con la experimentación, un espíritu que tiene que ver con algo que un jefe de cátedra definió como el prodigioso equilibrio entre la disciplina y el caos. No se trata de encerrarse en conocimientos académicos un tanto preestablecidos, sino que, bueno, el cine es una aventura creativa, es una aventura en una permanente dialéctica y nos interesa que esto se logre transmitir a partir de la experiencia vital de creadores que están haciendo su cine en el día de hoy y que esa experiencia, cuando es alguien que está haciendo y que está luchando por hacer su cine, la transmite de una manera mucho más vigorosa que si es alguien que lo tiene concebido como un proyecto simplemente académico, sin pasar por su experiencia vital como creador. Yo termino de arreglar un par de cositas y 20 minutos, si pueden ir y hacemos un primer ensayo ya completo con cámara y con todo. Exacto. El director tiene una intención de captar la realidad lo más exacta posible. Hemos tenido esa concesión de que el arte se integre un poco a la historia desde el punto de vista del realismo, ¿no? A la cochiquera de allá. O sea, salta la cámara. No, lo que hicimos en la mañana salió todo muy bien, mucho mejor de lo esperado. Eran las tomas más complicadas porque todas las tomas de los cerdos, primeros planos, y dependíamos también mucho, no sabíamos cómo iban a reaccionar los cerdos, lo necesitábamos tener peleando y cosas así, y salió todo muy bien. No crear un concepto del director como alguien autosuficiente que maneja el concepto de la realización cinematográfica de una forma autárquica, sin tener en cuenta algo que es fundamental, que es esa relación creativa con el resto de las especialidades. Cómo lograr aunar esos talentos en función de un proyecto común que tiene el director la responsabilidad principal de cómo conducir ese proyecto de una forma coherente, de una manera orgánica, hacia un fin creativo determinado. Un vector es el taller mismo como una especie de ola en que se van articulando distintas visiones, distintas percepciones, desde la idea, la sinopsis, el argumento y los instrumentos que tiene el guionista para hacer tanto un corto como un largometraje. Entonces, cada taller es un módulo en sí mismo y ese módulo se va engarzando con el otro, pero es una relación dialéctica, no es una relación mecánica. Es una relación rica en que se articulan muchos elementos diferentes, como un árbol, ¿no? O sea, tiene un mismo tronco y salen muchas ramas. Cuando se escribe, tú escribes lo que piensas, pero muchas veces llega un actor y él pasa mucho de su alma en su trabajo. Es muy interesante ver que todo se está construyendo para hacer una película. Ver a la gente trabajando en eso, como si estuviera entrando en un lugar irreal que está un poco guardado en la imaginación. Es como entrar en un sueño, bajar y darse cuenta que existe la realidad porque están ustedes aquí. Las ideas surgen de cualquiera y esas ideas son elaboradas por cualquiera, enriqueciéndose y mutándose unas con otras, y eso le da un sentido de laboratorio, un sentido de vida, un sentido de articulación, porque son visiones diferentes a la que tiene un editor, de la que tiene un guionista o la que tiene un productor con un director, y esa multiplicidad de las visiones es lo que hace el laboratorio en sí mismo. La escuela tiene un diseño de producción que de alguna manera ayuda al estudiante, a los alumnos, a que ellos aprovechen al máximo los recursos y el tiempo que hay en la escuela. Carlos, ¿comiendo todo el mundo? Bueno, yo creo que el productor es un elemento fundamental en desarrollar una idea y llegar a filmar una película. Me parece que el productor debe estar desde el comienzo, inclusive como generador de ideas, o sea, antes del director, antes del guionista, etc. Y bueno, a partir de eso se desarrolla la idea.
El productor es un personaje creativo, ¿no? Creativo organizativo, de alguna manera, en la estructura de una película o de una producción audiovisual cualquiera, ¿verdad? Y tiene tanta interferencia en el resultado creativo de ese producto como la pudiera tener el director o como la pudiera tener un director de fotografía o un director de arte. La dinámica se relaciona también, yo creo, con el perfil que la escuela ha buscado desde sus inicios en lo que han sido sus docentes, desde la fundación de la escuela. Y es que, en primer lugar, son personas que vienen del mundo, es decir, activo de la realización cinematográfica, de la televisión, del video en general, vienen de la profesión, no son docentes la gran mayoría en sí mismos, sino que vienen a transmitir lo que han sido sus experiencias, sus conocimientos en la vida profesional. Pensar en el sonido desde la gestación de la historia, desde el momento en que el guionista se imagina a su personaje preocupado mirando en la ventana, habría que pensar qué está sonando alrededor de ese hombre y qué elemento quizás pudiera sacarlo de esa situación en que está triste, preocupado. Quizás el sonido de unos pasos que se acercan por el pasillo hacen que este personaje reaccione, se mueva o recuerde alguna situación. No haces nada. Ya no haré nada. Un minuto más aquí es esperar el día en que me caiga la vejez encima en medio de una escalera. Realmente hay mucha tecnología implicada en esto, pero definitivamente lo más importante aquí es el hombre que está detrás de esos cables, el corazón que late y las ideas creativas que haya detrás de toda esa manipulación. Por encima de la industria, por encima de lo que cuesta hacer una película, para que eso resulte, tiene que haber una magia, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una sensibilidad que hay que tenerla, hay que sacarla. La idea es un ambiente muy sórdido y húmedo, donde no se identifique el pasaje del tiempo, que el tiempo pasa pero no importa. El tiempo está detenido y eso es un lugar donde hay fango, donde todo está mojado y donde hay una gente totalmente aislada de cualquier realidad que no sea la suya. El cine que hacemos aquí en el subdesarrollo, en el cine latinoamericano en general, a veces es un cine de contingencia, a veces es un cine de vida o muerte, un cine de rescate, de rescate de culturas, de rescate de raíces. Y creo que el privilegio de venir a esta escuela, la respuesta sería que nuestros cineastas fueran quizá cineastas de este continente. Tenemos que jugar entre la presencia de múltiples puntos de vista, de múltiples teorías y de múltiples experiencias, con una enseñanza que sin embargo debe llevar una unidad esencial. Esto es lo que me parece que caracterizaría la enseñanza, además de que tenemos un alto nivel de práctica. Creo que esta es una de las escuelas del mundo en donde la práctica es más abundante. Los documentalistas ten en cuenta que vienen de la primera experiencia de la polivalencia, han hecho ficción y ellos saben que muchos de los grandes directores del cine de ficción han hecho documentales y viceversa. Entonces la cuestión es cómo narrar una historia, la mejor forma de contarlo, qué mecanismos, qué herramientas utilizar. Por eso muchos de los documentales que se hacen aquí están bordeando la ficción. Pues todos sabemos que más allá del momento dulce que está viviendo el documental en el cine, la televisión es el mercado natural de los documentales. Entonces nosotros trabajamos mucho pensando precisamente en la importancia de que buena parte de los trabajos que se hacen tienen que tener esa visión de un público inmediato, directo, como es el televisivo. Cada profesor, si bien viene a enseñar una parte que está en el programa, ¿no es cierto? Un elemento pedagógico
que va en ese momento del programa, sea narrativa documental, viene con un background que es la propia mirada que tiene un profesor mexicano, un profesor italiano, un profesor inglés, sobre los tiempos y la manera de contar en el montaje. O sea, te enseñan que la edición no es solamente pegar planos, que es agarrar una máquina y conocerla, no. Es una cosa más que está en tu cabeza, es estructura narrativa, viene más del guión y de otras cosas, no es tanto manejar una máquina. La narrativa clásica va a ser siempre la narrativa clásica. O sea, eso yo creo que no hay... No creo que va a cambiar. Yo creo que la tecnología digital, que es la revolución que hay ahora, se va a buscar de adaptar y sacarle el mejor provecho posible. La gran mayoría de los estudiantes provienen de alrededor de 21 países del mundo, igual los profesores, igual el colectivo académico, es decir que hay un intercambio permanente. Yo creo que ahí es donde está todo lo que podemos llamar la riqueza humanística o la, no sé, el aspecto más humano, más esencial, y que es tan necesario en un aprendizaje como es el cine. Esta es una escuela que además de ser una escuela que enseña cosas, es una escuela de convivencia, ¿no? de mucha humanidad, de mucho calor humano, ¿no? Entonces me satisface mucho, ¿no? esa interrelación que se crea, ¿no? En la que ellos aprenden muchas cosas de uno, de lo que uno sabe del cine o de lo que uno sabe de la vida, y uno también se retroalimenta, ¿no? De ese espíritu, de esa juventud, de ese ímpetu, de esas ganas de hacer, ¿no? Para ellos es una experiencia única. Ellos salen muy enriquecidos y nos dejan a nosotros también muy enriquecidos. Y bueno, permite que la escuela en estos momentos sea una gran familia en el mundo entero, ¿no? Decía Goethe de Shakespeare que las obras de Shakespeare eran como un reloj de cristal, que a la vez que daba la hora se podía ver el mecanismo del reloj. Creo que esa pérdida de ingenuidad, que ese conocimiento del reloj es lo que el alumno adquiere, ve el arte como un reloj de cristal, ¿sí? Es arte en sí mismo, pero conoce los mecanismos que mueven las obras, y eso es muy bonito el contactarlo. El cineasta debe ser alguien que haga visible este continente. Este es un continente invisible, este es un continente sin imagen. Y ustedes saben bien que un país sin imagen es un país que no existe. Un país con imagen, una muerte duele más que en un país sin imagen. Por lo tanto, otro cine es posible a partir de que los cineastas hagan posible la visibilidad de este continente.